Hola amigos, bienvenidos al video de hoy al canal de Historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de la República Aristocrática. Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que se vio en la República Aristocrática. Recordarán ustedes de que ya en videos anteriores hemos tocado el tema de la República Aristocrática, ¿no? Los gobiernos, todos los acontecimientos que pasaron durante estos gobiernos, ¿no? Recordemos, la República Aristocrática tiene gobierno de Eduardo López de Romaña, o bueno, primero sería el gobierno de Nicolás de Piérola, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, después sería Eduardo López de Romaña, luego el efímero gobierno de Manuel Candamo, recordemos que muere ejerciendo el cargo de presidente, luego vendría el gobierno de José Pardo y Barreda, el primer gobierno de José Pardo y Barreda, y después vendría el primer gobierno de Augusto B. Leguía, y después viene la decadencia, donde viene pues el gobierno de Guillermo Billinghurst, el gobierno del Pan Grande. ¿Por qué digo que aquí viene la decadencia? Porque recordemos que en esta etapa la clase dominante, la clase política dominante, la clase protagonista fue el Partido Civil, que se había fundado en 1872 y que hasta antes del inicio de la República Aristocrática solamente había tenido un candidato en el poder, que en este caso fue Manuel Pardo y Lavalle, que gobernó el Perú de 1872 a 1876. De lo que podemos decir de Manuel Pardo y Lavalle es que es el primer presidente civil de la historia peruana, que murió lamentablemente asesinado el 16 de noviembre de 1878 a puertas del Congreso peruano de aquella época. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hablar del breve resumen de la República Aristocrática. Espero que el video les guste y les resulte informativo. Comencemos con el video de hoy. Vamos a analizar algunas características de lo que fue la República Aristocrática. Aquí lo que va a destacar en la República Aristocrática es que va a ser una etapa donde se van a dividir las clases sociales, va a haber una división de clases. En el primer lugar de la pirámide, en el lugar más alto de la pirámide, miren, esto es una base piramidal, ¿no? Tenemos oligarquía, gamonales, obreros y indígenas. En la primera tenemos a la clase dominante, a la clase protagonista, los oligarcas, la oligarquía, el núcleo de la oligarquía, que estaba conformado por familias que eran de la clase alta, de la élite. Eran personas muy importantes, controlaban las rutas de comercio más importantes del país, tenían las haciendas más grandes de todo el país, controlaban todos los negocios, el comercio, y por eso eran personas muy importantes con mucha fortuna. Y ellos estaban pues afiliados a lo que era el Partido Civil, que el Partido Civil, por cierto, en esta etapa va a tener mucho protagonismo y va a despojar de toda la hegemonía y el protagonismo que habían tenido pues los militares anteriormente. Recordemos de que antes de la llegada de los civiles había estado dominando pues el militarismo en el Perú, ¿no? Recordemos, antes de la llegada de Manuel Pardo y Lavalle, por ejemplo, había estado gobernando puros civiles, puros militares, y eso fue parte pues del primer militarismo. Entonces, aquí pues van a dominar los integrantes del Partido Civil, ¿no? Estas personas pues controlaban las más grandes haciendas del país, controlaban las rutas de comercio más importantes, tanto externo como interno, ¿no? Lo cual les daba mucho poder, ¿no? También tenían mucha influencia dentro de las industrias, lo cual les daba mucho poder a estas personas. En la segunda tenemos a la clase de los gamonales, que esta sería como una segunda clase, una clase media, ¿no? Donde eran dueños de grandes haciendas que mayormente eran la Sierra Central, pero que no les llegaba, pues, no llegaban a tener el mismo poder que tenían los oligarcas, que tenía el núcleo de la oligarquía. No tenían ese poder ellos. Ellos eran pues parte de lo que era la clase media, ¿no? Ellos, como aquí dicen, ¿no? Eran dueños de grandes haciendas de la sierra y practicaban pues una economía feudal de llanaconaje, muy antiguo para esa época, aunque para esa época no lo era. Bueno, y en el tercer lugar de la pirámide tenemos a lo que eran los obreros. Los obreros, chicos, eran pues los trabajadores. Ellos tenían una ideología de anarquismo y se
se agrupaban en grandes sindicatos o movimientos de obreros para reclamar sus derechos, sus derechos laborales, ¿no? Derechos de trabajo, derechos a una ley de descanso, que por cierto en esta etapa van a lograr conquistar la ley de las 8 horas, eso lo vamos a explicar más adelante. Y eso es pues los obreros, la clase obrera, la clase que trabajaba en la República Aristocrática. Y en el último lugar tenemos a los indígenas, que esta es la clase más baja de lo que fue la República Aristocrática. Eran las víctimas de la explotación y la usurpación de sus tierras, carecían de derechos políticos como el voto. Recordemos que por esa época el general Remigio Morales Bermúdez en su gobierno había prohibido el voto a los analfabetos. Y muchos de estos, de los indígenas, pues no tenían participación alguna en lo que eran actividades políticas. Incluso carecían pues de derechos como el derecho al voto, ¿no? Y otra cosa que aquí se va a dar una rebelión indígena muy importante, que es la rebelión del Rumimaki, de la cual vamos a hablar más adelante, que fue liderada por el entonces capitán del ejército, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que fue juzgado incluso por las autoridades peruanas por querer restablecer el imperio inca. Eso podemos hablarlo más adelante. Falleció en 1915 el capitán Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Bueno, ese es el aspecto de la República Aristocrática. La división social, hubo una división de clases sociales. Aquí vemos una foto muy interesante. Miren, Augusto Beleguía y José Pardo y Barreda como amigos durante una etapa de la República Aristocrática, una época en la República Aristocrática. Esta foto es algo premonitoria porque va a ser precisamente Augusto Beleguía quien va a derrocar a José Pardo y Barreda en 1919. Después de que fueron grandes amigos, Augusto Beleguía y José Pardo y Barreda van a terminar enemistados porque Augusto Beleguía puede ser una persona muy dictatorial, muy autoritaria y personalista. Y él se separa de los civilistas, Augusto Beleguía se separa de los civilistas y funda su propio partido político, que fue los civilistas gubernamentales, que eran pues llamados también los leguistas, ¿no? Bueno, comenzamos con lo que pasó en la República Aristocrática. Los gobiernos durante la República Aristocrática, tenemos gobierno de Nicolás de Piérola, 1895-1899. Tenemos el gobierno de Eduardo López de Romaña, 1899-1903. Tenemos el gobierno de Manuel Candamo, que es el gobierno efímero, el gobierno corto, 1903-1904. Pregunta, ¿por qué gobernó tan poco Manuel Candamo Iriarte? Porque Manuel Candamo muere ejerciendo el cargo de presidente, muere prematuramente Manuel Candamo. El otro gobierno sería el gobierno de José Pardo y Barreda, que va a gobernar de 1904 a 1908, y el primer gobierno de Augusto Beleguía, 1908-1912. Luego tenemos al gobierno de Guillermo Billinghurst, que aquí ya comienza la decadencia. La República Aristocrática, o también conocida como Segundo Civilismo, está dividida en el auge y la decadencia. Hasta Augusto Beleguía es el auge del civilismo. A partir de Guillermo Billinghurst viene la decadencia del civilismo y la caída del civilismo. Luego tenemos a Óscar Benavides, que es militar, da un golpe de estado en el año 1914, da un golpe de estado, le da el golpe de estado a Guillermo Billinghurst. Y después tenemos a José Pardo y Barreda nuevamente, que va a ser el último gobierno de la República Aristocrática. Bueno, ya explicando esto, definición: la época de la historia del Perú, 1899-1919, con dominio político de una oligarquía civil, agroexportadora, minera y financiera del Partido Civil, ¿no? El término fue puesto por el historiador peruano Jorge Basadre, uno de los historiadores más importantes que ha tenido el Perú a lo largo de su historia. ¿Qué entendemos por oligarquía o oligarquía? Forma de gobierno donde un grupo reducido de personas ejercen el poder supremo. En este caso fue la clase alta, la clase más poderosa, la clase con más influencia en el Perú, ¿no? Ellos gobernaron el país, porque los civiles, el partido civil en general estaba conformado por esa clase de personas, pues, por gente, pues, empresarios, gente que tenía muchos recursos, ¿no? Recursos económicos, y es por eso que pudieron dominar ampliamente a la política peruana de aquellas épocas.
Características: una dependencia económica hacia el capitalismo inglés, alemán y norteamericano. Desarrollo de nuevas actividades económicas de agroexportación, azúcar y algodón. Esto es muy importante. Y extracción cauchera y extracción petrolera, ¿no? Aquí también, chicos, va a comenzar lo que se conoció como la fiebre del caucho, que va a durar hasta 1912. Y otra cosa que aquí también se va a dar, los problemas, el inicio de los problemas con la IPC, International Petroleum Company, en La Brea y Pariñez. Que esto no se va a solucionar aquí, sino que se va a solucionar durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando él dé el golpe de Estado en 1968, ¿no? Ustedes recordarán que a Velasco se le recuerda por dos cosas: por la IPC, por el escándalo de la página 11, y por haber dado la reforma agraria. Eso vamos a hablarlo en otro video. Predominio político del Partido Civil, un dominio político bastante fuerte del Partido Civil, donde ellos eran los protagonistas absolutos. Surgimiento de los movimientos obreros organizados. Anarcosindicalismo, ¿no? Aquí van a comenzar a formarse movimientos obreros organizados para reclamar sus derechos laborales. Uno de los más importantes que van a lograr es el descanso laboral de las 8 horas. Marginación de las grandes mayorías de indígenas de la vida política, social y cultural. Así es, los indígenas van a ser muy discriminados en esta parte de la historia, van a ser explotados, incluso a muchos de ellos se les va a llegar a usurpar sus tierras. No van a tener derecho al voto, no van a tener derecho pues a tener a integrarse a la sociedad de aquella época. Entonces va a ser una etapa muy dura para lo que son la clase de lo indígena, ¿no? Por ejemplo, se le discriminaba, se le denigraba a los indígenas, se les denigraba, se les marginaba a los indígenas, ¿no? Se les discriminaba. Entonces, eso hizo que se alejaran de la vida política, social y cultural en este país. Aquí, por ejemplo, tenemos de que, por ejemplo, el Perú se vuelve una potencia en lo que es exportación, en lo que es azúcar y algodón, pero esto va a acabar cuando acabe la Primera Guerra Mundial, porque en esta etapa de la República Aristocrática algo destacado es que se desata la Primera Guerra Mundial en 1914, pero cuando acaba la guerra estas exportaciones se acaban. El Perú lamentablemente se volvió dependiente de los recursos como el azúcar y el algodón otra vez, así como lo habían hecho con el guano anteriormente. Características específicas. Integrado por el Partido Civil, como vuelvo y repito, aquí está nuevamente, integrado por aristócratas de clase alta, en su mayoría propietarios de haciendas o salitreros, dedicados a la agroexportación, como en este caso azúcar y algodón. Eso era lo que más exportaba en esa época. Predominio político del Partido Civil es el segundo civilismo. Chicos, a esta etapa también no se le, aparte de llamársele República Aristocrática, también se le puede llamar segundo civilismo. Recordemos que aquí los presidentes son civiles. San Marcos se convierte en el baluarte del civilismo. Uno de los personajes que va a lograr ser rector de San Marcos, por ejemplo, va a ser José Pardo y Barreda, que era hijo de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil de la historia del Perú. Manuel Pardo y Lavalle fue presidente del Perú, fue el primer presidente civil de la historia del Perú, 1872-1876. Su hijo lo va a llegar a superar, porque José Pardo y Barreda va a ser presidente del Perú en 2 ocasiones. Es por eso que a José Pardo y Barreda también se le conocía como el dinástico, porque venía pues de una familia con mucho recorrido, con mucho prestigio, con mucha trayectoria dentro de la política peruana. También era familiar José Pardo y Barreda de Felipe Pardo y Aliaga, no un escritor y poeta peruano muy importante, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga, que estuvo en contra de la Confederación Peruano-Boliviana de Andrés de Santa Cruz, es uno de los datos más destacados. La oligarquía agroexportadora controla el poder a través del Partido Civil. Así es. La oligarquía peruana en aquella época, la clase alta, dominaba y controlaba el país a través de su partido, que era el Partido Civil, pero esto se va a cambiar cuando llega al poder el Partido Demócrata, que es el partido de Guillermo Billinghurst, y el partido también de Nicolás de Piérola, ¿no? El apodado el Califa.
Otra cosa que va a destacar en esta etapa, chicos, la estructura económica del país mantiene rasgos coloniales y semifeudales. Así es, el Perú todavía no se desprendía de esa tradición, todavía mantenía algunos rasgos de la colonia, del virreinato, ¿no? Y eso va a ser criticado por muchos escritores de aquella época. Por ejemplo, el escritor Manuel González Prada critica de que el Perú seguía, bueno, la clase alta peruana seguía metido en lo que era, pues tenían rasgos virreinales todavía, ¿no? Y también hay una frase que dice Manuel González Prada, que es que el Perú era un órgano desgastado y enfermo. Donde se ponía el dedo salía pus por montones. Introducción del capital extranjero en los sectores productivos, agrícola, minero y a través de enclaves, ¿no? Centros de producción de extracción de materia prima, pero con capital extranjero. Minería, Estados Unidos, agricultura alemana, inglesa. En la Sierra Central incursiona el capital extranjero norteamericano en el rubro minero en Cerro de Pasco. Desarrollo de la costa, concentración de tierras, la oligarquía terrateniente en la Sierra Sur, Puno, Arequipa, y se mantiene así intacto los rasgos coloniales y feudales, ¿no? El Perú seguía atado a ese tradicionalismo virreinal que todavía lo mantenía. Y por eso es que Manuel González Prada también critica esta posición en varios de sus escritos, ¿no? Aparte de decir también esa famosa frase por la que pasó a la historia que también es muy conocida, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Manuel González Prada criticó mucho a los civiles, principalmente fue enemigo de Nicolás de Piérola. Fue enemigo político de Nicolás de Piérola por lo que pasó en la Guerra del Pacífico, en la defensa de Lima, donde para Manuel González Prada, Nicolás de Piérola pues fue un cobarde que abandonó al Perú en el peor momento, cuando más necesitaban al presidente. Él se escapó del campo de batalla y se fue del campo de batalla, ¿no? Nicolás de Piérola escapó del campo de batalla y dejó a la tropa a su suerte, y desde ahí pues Manuel González Prada tuvo un cierto resentimiento hacia Nicolás de Piérola. Otra cosa que va a pasar aquí, la fuerza de trabajo se explota de diferentes maneras. Enganche, sistema mediante el cual se dispone de fuerza de trabajo de una persona con salario adelantado y manteniendo a través de deudas adquiridas por el trabajador. Llanaconaje, sistema basado en el empleo de mano de obra servil a cambio de una pequeña parcela para la manutención del campesino. La correría, sistema semi-esclavista empleado por los caucheros a través de la persecución de tribus amazónicas. Esto es algo muy importante. Dos personajes destacaron en esta etapa. El primero fue Carlos Fermín Fiscarral López, que prácticamente esclavizó a indígenas de la zona de la Amazonía peruana, y otro cauchero muy importante que llegó a amasar una fuerte fortuna y tuvo una de las casas de inversión más importantes, la Casa Arana del Águila, que se fundó en 1907, fue el empresario cauchero Julio César Arana del Águila. ¿Qué podemos decir de él? Que a inicios de 1910, Julio César Arana del Águila va a tener problemas con las autoridades por haberse demostrado que sí, en pocas palabras, Julio César Arana del Águila había participado en actos de abuso, había cometido pues abusos y excesos en contra de la población de la Amazonía, ¿no? De que en este caso pues eran indígenas que prácticamente eran esclavizados y explotados en los trabajos de los exploradores caucheros, ¿no? En esa época, chicos, esto se da porque empieza el boom del caucho, la fiebre del caucho, y esto hace de que varios exploradores comiencen a hacer expediciones hacia la Amazonía peruana y comience pues en la caza de indígenas para que sean mano de obra en la extracción de caucho, ¿no? Uno de los personajes que más destacó, o dos de los personajes que más destacaron en esta etapa por cometer abusos y excesos, ¿no? Por cometer pues actos
agresión hacia los indígenas amazónicos fueron Carlos Fermín Fiscarral López, fallecido en 1897 en una de estas expediciones, y el otro fue Julio César Arana del Águila, que logró amasar una gran fortuna gracias al recurso que se había encontrado, que era el caucho, ¿no? Y que le llegó a formar una de las casas más importantes, que fue la Casa Arana del Águila, en 1907. El Perú siempre fue un país con suerte, muchachos, porque el Perú pues tuvo recursos muy importantes. Primero tuvo el guano, no se aprovechó, se despilfarró el dinero, contrato Dreyfus, corrupción, consignatarios, firmas falsas. El salitre, bueno, el salitre no lo aprovechan bien. Recordemos que en 1875 se da la ley de estanco. Manuel Pardo y Lavalle quería monopolizar el negocio salitrero, y eso va a ocasionar la guerra del 79 en gran parte, porque no querían competencia. Lo que quería el gobierno de Pardo era monopolizar el negocio salitrero, y para eso necesitaba nacionalizar el salitre, y eso ocasionó la guerra del Pacífico. Bueno, en gran parte, hubieron otras cosas, pero eso fue lo que más ocasionó la guerra del Pacífico. Y bueno, no se aprovechó, porque al final Chile le gana las salitreras al Perú, ganando la guerra del 79. Después tenemos el caucho. El caucho comienza su boom en 1892-93, y no solo fue en el Perú, sino también en las zonas amazónicas, como por ejemplo en Brasil y en Bolivia. De hecho, en Bolivia va a tener una guerra con Brasil en el año 1903-1904. Se va a dar la guerra del Acre, por el Triángulo del Acre, donde pues Brasil le va a quitar territorio a Bolivia mediante el Tratado de Petrópolis. Bueno, otra cosa que va a pasar en este gobierno: llegan las primeras fábricas de aparición de la clase proletaria, los obreros, el primer sistema de organización obrera en las mutuales de sociedad de auxilios mutuos, y en 1886 se formó el primer sindicato de los panaderos de La Estrella del Perú. Organización de los primeros movimientos obreros bajo los municipios anarcosindicalistas, que buscaban pues luchar para defender sus derechos laborales. Esto va a darse durante toda la República Aristocrática. Centralización de propiedades: los de la Piedra, hacienda en Pomalca; los Aspillaga, hacienda en Cayalti; los Larco, ¿no? En el norte del país, ¿no? En esa parte, ¿no? Hay muchos grandes hacendados, ¿no? Los Gibson, ¿no? Aquí podemos ver. Era centralización de propiedades en pocas familias de inicios del siglo XX. Vamos a decirlo así, ellos eran pues oligarcas, eran la clase alta del país de aquella época, ¿no? Los Gibson, los Riquex. Eduardo López de Romaña en el sur tenía grandes haciendas, grandes propiedades; los Leguía, ricos hacendados de Cañete; Manuel Candamo, hacendado más rico del Perú, y también fue jefe, fue líder del Partido Civil, llegó al poder, llegó a la presidencia en 1903-1904. Sociedad agrícola más grande fue los familiares más importantes, ¿no? Fernandini, dueño de minas, ¿no? La familia Fernandini, Cerro de Pasco. Bueno, esa es la centralización, concentración de las propiedades, ¿no? En distintas familias que podrían ser denominados la clase alta de aquella época de inicios del siglo XX. Bueno, gobernantes de la República Aristocrática y lo más importante que hubo en sus gobiernos. Presidente: Eduardo López de Romaña, 1899-1903. Él llega al poder después de Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola acaba su segundo gobierno el 8 de septiembre de 1899, un gobierno eficaz que hizo obras por el Perú. Según lo dicho por Jorge Basadre, fue un gobierno eficaz y efectivo que logró hacer obras. Y luego viene el gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña no era partidario ni de los civilistas ni de los demócratas, pero al final se volvió parte de los civilistas, porque terminó escogiendo entre sus ministros a muchos civilistas, y esto ocasionó una división de partidos, una pelea interna dentro de la política peruana entre demócratas y civilistas. ¿Qué pasó aquí?
Cuando Eduardo López de Romaña llega al poder, él no estaba afiliado ni a los civilistas ni a los demócratas. Entonces se llegó a un acuerdo para que Eduardo López de Romaña sea presidente del Perú, ya que no tenía pues ninguna afiliación. Pero cuando llega al poder Eduardo López de Romaña es convencido por los civilistas y la mayoría de sus ministros van a ser parte del partido civil. Y esto no le gustó a los demócratas y van a y van a separarse, van a enemistarse con el partido civil nuevamente. Los demócratas y los civilistas, chicos, siempre van a estar enemistados. Pero la única vez que no estuvieron enemistados fue entre 1895, durante la guerra civil contra el Partido Constitucionalista de Andrés Avelino Cáceres. Recordemos que ahí se hace la famosa coalición nacional, donde los demócratas y los civilistas hacen un pacto de alianza para derrocar al gobierno cacerista y en efecto lo derrocan. Pero ya después va a haber una división dentro de la política peruana, demócratas que van a ser la oposición del civilismo y los civilistas que van a ser la clase gubernamental. Esto va a ocasionar una división en la política peruana, demócratas contra civilistas. Eduardo López de Romaña, lo más importante de este gobierno va a ser la inversión de Estados Unidos en Cerro de Pasco, en las minas de Cerro de Pasco, códigos de agua y minería, y también que se rompió las relaciones con Chile, ¿no? Todavía seguía pendiente la cuestión de Tacna y Arica. El gobierno efímero de Manuel Candamo, 1903-1904, ¿por qué lo llamo gobierno efímero? Porque fue un gobierno corto, solamente gobernó unos meses. Manuel Candamo debió acabar el 8 de septiembre de 1908 su gobierno, pero no lo acaba porque muere ejerciendo el cargo. Él era uno de los hacendados más ricos que tenía el Perú en aquella época, era una persona de negocios muy importante, fue líder del Partido Civil y él tenía un proyecto. Él fue un presidente, vamos a decirlo así, conciliador. ¿Por qué? Porque él lo que quería era de que los civilistas y los demócratas dejaran a un lado sus diferencias y formen una alianza fuerte. Y también tenía un proyecto muy importante, que era el proyecto de la construcción de vías ferroviarias por todo el país. Algo muy similar a lo que había planteado José Balta en 1871-1872 con el contrato Dreyfus, ¿no? La construcción de ferrocarriles. Lamentablemente, Manuel Candamo, que era un presidente, pues vamos a decir conciliador y algo pacífico, porque quería que los demócratas y los civilistas dejaran sus diferencias para formar una alianza, no va a poder cumplir sus objetivos en el gobierno porque va a fallecer en 1904. El que lo va a reemplazar va a ser Serapio Calderón, que va a gobernar de 1904, solamente entre 1904 porque va a llamar a elecciones. Bueno, y después viene el primer gobierno de José Pardo y Barreda, apodado el Dinástico por ser hijo de Manuel Pardo y Lavalle y por pertenecer a una de las familias más importantes del Perú en aquella época, una familia con trayectoria, con recorrido, con prestigio en la política peruana, ¿no? Era descendiente de Felipe Pardo y Aliaga y era hijo de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil de la historia peruana. Él pues gobierna el Perú, su primer gobierno. Él superó a su padre porque va a gobernar al Perú en 2 ocasiones y va a gobernar pues de 1904 a 1908, va a ser su primer gobierno. Lo más destacado que podemos decir de este gobierno es que se estableció la educación municipal, facultó los estudios superiores de mujeres. Así es, en este gobierno se va a dar derecho al estudio superior de las mujeres van a tener derecho al estudio superior, se va a construir el ferrocarril Lauroya-Huancayo. Bueno, en la segunda parte del gobierno de los civilistas vamos a tener primer gobierno de Augusto B. Leguía, 1908-1912, es el primer gobierno. Recordemos que después va a tener el oncenio. Augusto B. Leguía, como dato adicional, es el presidente que más ha gobernado el Perú. Gobernó un total de 15 años el Perú, Augusto B. Leguía. Bueno, una de sus obras más importantes va a ser cerró fronteras con Bolivia y Brasil, por lo cual fue muy criticado. Augusto B. Leguía es el presidente que más territorios ha cedido a países vecinos. Le cedió territorios a Bolivia y a Brasil. A Bolivia le cedió territorios mediante el tratado Polo Bustamante, eso en 1908.
no, 1909, y después va a cederle territorio a Brasil mediante el Tratado Velar de Río Branco. El país que más territorio le ha ganado al Perú no es Chile, por si acaso. Muchos dicen que Chile, por haber quitado este territorio en la guerra del 79. No, Chile no le quitó mucho territorio a Perú. El país que más territorio le ha quitado al Perú es Brasil. Le quitó cerca de 80.000 kilómetros cuadrados. El Tratado Velar de Río Branco y el Tratado Polo Bustamante con Bolivia y Brasil respectivamente. Aunque con Bolivia ya se había firmado un tratado previo en el año 1902, durante el gobierno de Eduardo López de Romaña se había firmado un tratado, que fue un tratado que sirvió como antecedente, como previa para lo que iba a ser el tratado definitivo Polo Bustamante. Augusto Beleguía fue muy criticado por cederle territorio a Brasil mediante el Tratado Velar de Río Branco, pero en varios de sus discursos, pues Augusto Beleguía va a decir de que era mejor tener a Brasil de amigo que de enemigo, ¿no? Y es que en esa época varios de los países vecinos de Perú van a querer ganarle territorio porque el Perú no se había logrado recuperar del todo de la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico el Perú quedó prácticamente destruido, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político. Recordemos la reconstrucción nacional. El Perú no se había recuperado del todo y eso va a ser aprovechado por los países vecinos del Perú que le van a ganar territorio. Bolivia y Brasil le ganan territorios mediante tratados, ¿no? Polo Bustamante Bolivia y Velar de Río Branco Brasil respectivamente. Ley de accidentes de trabajo, una cosa muy importante en esa época. Los gobiernos no se habían preocupado por las leyes de trabajo, por las leyes de descanso laboral, y Augusto Beleguía pues de alguna manera va a querer calmar las protestas y las huelgas que habían hecho los trabajadores para reclamar sus derechos laborales. Así que va a dar la ley de accidentes de trabajo, que es una ley que dicta de que si un trabajador se accidenta en horario de trabajo y sale lastimado en horario de trabajo, el empresario para el que trabaja tiene que correr con todos los gastos de manera obligatoria. Hasta antes de la creación de esta ley, cuando un trabajador se accidentaba, el que pagaba todos los gastos era el mismo trabajador. Pero cuando Leguía llegó al poder, decidió arreglar este problema y dio la ley de accidentes de trabajo. Aunque no se va a aplicar del todo en sus primeros tiempos, ya después se va a aplicar de verdad, pero fue una ley que dio Augusto Beleguía, ¿no? Y también, por supuesto, la colonización de la selva por lo del caucho, ¿no? La fiebre del caucho. Bueno, luego del gobierno de Augusto Beleguía, donde se cerraron territorios, ¿no? Se cerró los límites con las fronteras, se cerró la frontera con Bolivia y Brasil, viene el gobierno de Guillermo Billinghurst. Era un gobierno populista, se le conoce como el gobierno del pan grande. En esas elecciones de 1912, tenía como rival al candidato civil Antero Aspillaga. Guillermo Billinghurst era demócrata, él no era civilista, era parte del Partido Demócrata, él era parte de los demócratas, era parte del partido de Nicolás de Piérola. Entonces es un gobierno populista porque regalaba arroz, regalaba sacos de arroz, pan, ¿no? A la gente para que la gente vote por él. Incluso llegaron a hacer manifestaciones a favor de Guillermo Billinghurst para que llegue a la presidencia. Logró tener mucha acogida Guillermo Billinghurst gracias a estas propuestas populistas, ¿no? Antero Aspillaga pierde esas elecciones. Al final los que van a decidir al nuevo presidente van a ser los congresistas, porque los demócratas no querían participar en las elecciones porque decían de que si participaban corría el riesgo de que los civilistas cometan fraude electoral por el motivo de que ellos dominaban los colegios electorales y entonces había riesgo de que ellos cometan fraude y metan a Antero Aspillaga en la presidencia. Antero Aspillaga, el otro candidato que era rival de Billinghurst, era de origen chileno. Su madre era chilena y su padre era peruano. Y esto le trajo muchas consecuencias. Recordemos que en aquella época pues la gente todavía tenía ese resentimiento y eso le bajó la popularidad a Antero Aspillaga, candidato del Partido Civil. Entonces la mesa estaba servida para que Billinghurst sea presidente del Perú y así fue. Guillermo Billinghurst fue presidente del Perú entre 1912 y 1914. La propuesta populista de Guillermo Billinghurst, el gobierno del pan grande, se le conoce así porque él dio una propuesta donde decía de que si él era presidente el pan solamente iba a costar 5 centavos
Mientras que si Antero Aspillaga era presidente del Perú, el pan iba a costar 20 más, o sea, iba a costar más caro el pan. Y es por eso que en varios de sus mítines, en varios de sus manifestaciones, aparecía Guillermo Billinghurst al lado de un pan gigantesco y aparecía Antero Aspillaga con un pan chiquito. Incluso el historiador Jorge Basadre tiene una anécdota con Guillermo Billinghurst cuando era pequeño, en 1912, cuando ya él había venido a Lima y él estaba presente desde el balcón de su casa, vio cómo el Guillermo Billinghurst estaba dando sus propuestas populistas desde el balcón de su casa. Él vio cómo Guillermo Billinghurst pues, repartía sacos de arroz, repartía pan para que la gente vote por él. Otra de las cosas que hizo Guillermo Billinghurst durante su gobierno fue la jornada de 8 horas para los trabajadores del muelle del Callao, o sea, del puerto del Callao. Descanso para los jornaleros del Callao, un descanso de 8 horas, la jornada de 8 horas. Pero esta ley de jornada de 8 horas, de descanso de la ley de 8 horas, fue solamente para los trabajadores del puerto del Callao, o sea, para los jornaleros del Callao. No fue una ley general que beneficiaba a todos los trabajadores, no. Fue una ley solamente para los jornaleros del Callao. Se reglamentó el derecho a la huelga, un hecho muy importante, pero aquí va a comenzar a ocurrir algo. En aquella época, chicos, había vamos a decir así, había ¿cómo puedo decirlo? El Congreso de aquella época va a convertirse en una dura oposición al gobierno de Billinghurst. ¿Por qué? Porque el Congreso peruano de aquella época estaba dominado por los civilistas y por los leguistas. Los civilistas eran pues la oligarquía peruana que no estaba a favor porque los estaba afectando esas propuestas populistas de Billinghurst en lo económico. Y los leguistas pues eran partidarios de Augusto B. Leguía. Los leguistas, pues porque no, se me había olvidado mencionar que en su primer gobierno Augusto B. Leguía se había separado de los civilistas y esto dejó muy enojado a los civilistas para formar su propio partido llamado Civilistas Gubernamentales, pero eran conocidos más como los leguistas. Entonces el Congreso tenía mayoría opositora, o sea, la mayoría era oposición. ¿Y qué pasaba? Que no dejaban trabajar tranquilo a Guillermo Billinghurst. Esto va a ocasionar que Billinghurst quiera cerrar el Congreso. Va a cerrar el Congreso. No, él amenaza con que va a cerrar el Congreso. Incluso lo anunció. Llegó a anunciar que iba a cerrar el Congreso, pero los civilistas se le adelantan y deciden vacarlo por incapacidad. Pero Billinghurst no se da por vencido, le va a llegar todo y va a comenzar una lucha de poderes dentro del Estado. Pero Billinghurst para ese momento ya no tenía apoyo de absolutamente nadie, porque él tenía un carácter muy fuerte, era un hombre de un carácter algo explosivo, un hombre violento, temperamental, muy, vamos a decir, de poca educación, ¿no? Y esto le va a traer problemas y va a hacer que tanto los demócratas, que eran parte de su partido, como los allegados a él, se alejen de Billinghurst por ese carácter explosivo que tenía, por ese carácter altanero que tenía y por ese carácter violento y temperamental que tenía. Y esto va a ocasionar de que Billinghurst comience una lucha de poderes dentro del Estado peruano y esto va a ocasionar un golpe de Estado en el año 1914, en febrero de 1914, va a darse un golpe de Estado que lo va a dar el entonces coronel Óscar Benavides en el año 1914. Da el golpe de Estado el coronel Óscar Benavides, que como dato adicional, Óscar Benavides da el golpe de Estado a favor del Congreso civilista, porque Óscar Benavides también era un civilista. Y así acaba el gobierno populista de Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst va a irse al exilio y un año más tarde va a morir en Iquique, Chile, en 1915, a la edad de 63 años. Bueno, chicos, y así acaba pues el gobierno de Billinghurst. El gobierno de Guillermo Billinghurst acaba así, un golpe de Estado en 1914.
Y entra pues Óscar Benavides a favor de los civilistas. Él estaba a favor de los civilistas, él da el golpe de estado a favor de los civilistas, a favor de la oposición. Y va a llegar al poder pues el entonces coronel Óscar Benavides, que por el golpe de estado a Guillermo Billinghurst va a ser ascendido a general de brigada y va a comenzar una junta de gobierno dentro del Perú. Luego lo van a elegir presidente provisorio hasta que el Congreso civilista decida quién va a ser el próximo presidente del Perú. Pero esta parte de la historia peruana ya es conocida ya como la decadencia del civilismo, porque Guillermo Billinghurst pues no era civilista, era un demócrata, era parte del partido político de Nicolás de Piérola. Óscar Benavides va a comenzar su gobierno en 1914-1915. Derrocó a Guillermo Billinghurst, el gobierno del Pan Grande, establece la moneda feble en reemplazo de la libra peruana. Una de las cosas más importantes. Y otra cosa importante que se va a dar en este gobierno es que aquí se va a desatar la Primera Guerra Mundial. En el año 1914 se desata la Primera Guerra Mundial, como todos ya sabemos, y esto va a afectar al segundo gobierno de José Pardo y Barreda. 1915-1919, él llega al poder como candidato del Partido Civil. Le gana la candidatura, le gana la elección al entonces jefe del Partido Demócrata, Carlos de Piérola, que era hermano del expresidente Nicolás de Piérola. Entre sus obras más importantes, confiscó barcos alemanes. Durante este gobierno se desata la primera Guerra Mundial. Otro de los hechos más importantes que ocurren internacionalmente en este gobierno van a ser la Revolución Rusa en 1917, y que ya en este gobierno estaba en curso lo que era la Revolución Mexicana también, ¿no? Legalizó la jornada de 8 horas, los obreros, los trabajadores lograron conquistar el trabajo de 8 horas, ¿no? Y hubo la rebelión del Rumimaki en Puno. Otra de las cosas más importantes que pasaron en esta etapa de la República Aristocrática fue también la destacada participación del piloto peruano Juan Bielobusich, de origen peruano. Juan Bielobusich en la Primera Guerra Mundial. Juan Bielobusich fue piloto peruano, nacido en 1889 en la ciudad de Lima. Él destacó de manera muy buena en la Primera Guerra Mundial como piloto del ejército francés. Peleó a favor de Francia en la Primera Guerra Mundial, incluso fue condecorado por su destacada participación y fallecería en París en el año 1949. En dicho país, Juan Bielobusich es considerado héroe nacional. Un personaje que prácticamente ha pasado olvidado en la historia peruana, Juan Bielobusich. Y otra cosa muy importante que se da en esta etapa es que en 1910 fallece Jorge Chávez cruzando los Alpes suizos. Muere Jorge Chávez, que es muy reconocido en el Perú, incluso su nombre aparece en el himno de la Fuerza Aérea junto al de José Abelardo Quiñones. A diferencia de Juan Bielobusich, Jorge Chávez es más recordado. Juan Bielobusich prácticamente es uno de los personajes olvidados de la historia peruana. Bueno, y siguiendo con la rebelión del Rumimaki, esa rebelión fue liderada por el capitán del ejército Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que se levanta en favor de los indígenas y funda pues el movimiento Rumimaki. En 1915, Teodomiro Gutiérrez Cuevas es capturado y es acusado por las autoridades peruanas por querer restablecer el Tahuantinsuyo y por rebelarse contra el gobierno, ¿no? A favor de los indígenas que en esa época estaban siendo explotados y maltratados. Entonces funda pues el Rumimaki, que es un movimiento que sale en defensa de los indígenas, pero en 1915 es capturado y juzgado su líder, Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Otra de las cosas destacadas que podemos hablar en la República Aristocrática es la fundación del diario La Prensa y la fundación del diario La Crónica. Bueno, para ya terminar el video, el gobierno de José Pardo y Barreda fue el último gobierno
de la República Aristocrática. Fue el último gobierno de la República Aristocrática. Durante esta etapa también se da un conflicto con Colombia por el territorio del trapecio amazónico. Se da un conflicto en Colombia por el trapecio amazónico. Con Colombia se da un conflicto entre Perú y Colombia corto por el trapecio amazónico, entonces territorio peruano, donde destaca la participación del coronel Óscar Benavides. Otro de los datos que podemos agregar del golpe de Estado de 1914 es que en ese golpe de Estado participó el joven teniente Luis Miguel Sánchez Cerro, que durante el enfrentamiento, durante el golpe de Estado, pierde 2 de sus dedos, y a partir de ese día Luis Miguel Sánchez Cerro es conocido como el Mocho. Bueno, siguiendo con el final de la República Aristocrática, podemos decir de que el gobierno de José Pardo y Barreda primero inicia bien. El Perú gana fuerza gracias a las exportaciones, comienza a ganar mucho dinero, pero nuevamente se vuelve dependiente de un solo recurso, que en este caso fue el algodón y el azúcar. ¿Por qué? Porque esto le trajo consecuencias al Perú, porque se volvió dependiente de esos recursos por la Primera Guerra Mundial. Pero en el año 1918, ¿qué pasa? Se acaba la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Que caen los precios de las exportaciones. Y esto trae una consecuencia muy grave. La gente se queda sin trabajo, comienzan las huelgas, comienzan las protestas de los trabajadores, y esto va a dar pase al golpe de Estado de Augusto B. Leguía en 1919. Acaba el gobierno de José Pardo y Barreda, ya, y quieren lanzar la candidatura de Antero Aspillaga. Antero Aspillaga de los civilistas. Pero Augusto B. Leguía también participa en estas elecciones, pero él se da cuenta de que el candidato Antero Aspillaga tenía las de ganar porque tenía mayoría en el Congreso y era parte del partido gubernamental. Entonces los civilistas deciden de que el candidato no lo decida el pueblo, sino el Congreso. Entonces el Congreso era de mayoría civilista y Leguía sabía de que había el riesgo de que Antero Aspillaga salga electo por tener mayoría en el Congreso. Y antes de que ellos hagan esa jugada, Augusto B. Leguía se les adelanta a los civilistas y da un golpe de Estado a José Pardo y Barreda en 1919. Con la ayuda de la guarnición de Lima y con apoyo del Partido Constitucional del entonces anciano general Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la Breña de la resistencia peruana durante la Guerra del Pacífico, y así acaba la República Aristocrática e inicia el oncenio de Augusto B. Leguía, que llega al poder gracias a este golpe de Estado por el apoyo del Partido Constitucional y por el apoyo de la guarnición militar de Lima. Llega al poder Augusto B. Leguía, que una de sus primeras acciones es disolver el Congreso y pues cambiar la Constitución. Él va a cambiar la Constitución de 1860, la más larga que ha tenido el Perú en su historia, y va a lograr pues ponerse la banda presidencial en el año 1919 otra vez, y va a comenzar el oncenio de Augusto B. Leguía, o también conocido como la Patria Nueva. Otra de las cosas más importantes que podemos resaltar de esta época es que comienzan a aparecer nuevas figuras jóvenes que van a destacar en la política peruana, como José Carlos Mariátegui, que comenzó a trabajar en un diario que fue opositor al gobierno de José Pardo y Barreda, y también aparece otro joven que va a fundar una de las fuerzas políticas más poderosas de su tiempo, con más influencia, Víctor Raúl Haya de la Torre, que va a fundar en 1924 el APRA. El APRA se funda en México en el año 1924 y Víctor Raúl Haya de la Torre pues es contemporáneo con José Carlos Mariátegui, son de la misma época. Aunque claro, José Carlos Mariátegui muere más joven, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que podemos decir de la República Aristocrática. Otra cosa interesante que podemos resaltar es que Óscar Benavides fue satirizado por Abraham Valdelomar en uno de sus escritos, ¿no? Fue satirizado por Abraham Valdelomar, un escritor muy importante, que aparece en uno de los billetes del Perú, ¿no? Abraham Valdelomar.
que satirizó a la figura política del general Óscar Benavides. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Suscríbanse, denle like para más. Compartan el video si les ha resultado informativo, comenten, ¿no? ¿Qué faltó, qué no faltó? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, chao, nos vemos hasta un próximo video. Cuídense.